estar presente en tu programa. Un saludo a tus oyentes. Sí, lo que acabas de decir tú es correcto, ¿no? Cuando nosotros vemos, hacemos análisis de casi todos los países de Latinoamérica especialmente, nos damos que cada país en sí mismo tiene sus propias características, pero el nuestro tiene no solamente sus propias características, sino de alguna manera somos el único país, para darte un ejemplo, que prácticamente todos los presidentes de la República o van a estar en prisión o van a estar sentenciados. Eso nomás ya te marca una pauta de que algo raro está pasando en nuestro país, ¿no? Pero en el campo electoral, sí, tenemos un déficit de educación muy grande, no solamente entre los gobernantes, sino entre los gobernados. Porque tenemos que entender que el gobernante está ahí no porque quiso entrar, sino porque fue elegido por personas, por ciudadanos, que de alguna manera también desconocen cómo son las reglas de juego y qué les tienen que exigir a los diferentes políticos para que puedan darle su voto de confianza. Por otro lado, Pero es una las consecuencia, candidaturas son muy al azar, ¿no? perdona que te interrumpa. ¿No es Adelante. acaso una secuencia? A ver, es como si el electorado escogiera un político para después irse a la cárcel, ¿no? Porque eh, las consecuencias de los últimos 30 años ha sido eso, ¿no? O sea, hemos elegido personalidades o personajes que después que hemos elegido han terminado con problemas legales en la cárcel. A ver, no hay uno, porque No, hubiera uno que no haya sido, no hay ninguno, o sea, todos están comprometidos, salvo Sagasti que estuvo unos meses nomás en el poder, ¿no? Después del 2000, de 1990 al 2019, ¿no? Digamos, o 20, todos están en prisión o han estado en prisión o están con problemas de volver a la prisión. O sea, realmente, a ver, analicemos, Fujimori en prisión, Toledo prácticamente en prisión, prácticamente eh, así es. Bueno, García, Alan García, ¿no? ¿No? Su situación, prefirió matarse antes Ollantumala, que así es. Ollantumala, estuvo en prisión Ollantumala que después, está ¿no? ya entre el juicio Y oral, está ¿no? este, el que sigue, PPK, en prisión PPK domiciliaria, domiciliaria, Toscarro, que está dependiendo de la espada de Damocles sobre tu cabeza, pero adicionalmente a eso hay candidatos que han estado en prisión o están seriamente comprometidos para irse a prisión. Entonces, claro. esta situación, esta situación, eh, ¿cómo preverla? Es difícil, es casi Mira, imposible. En el análisis político-social, ¿cómo puedes prever una situación de esta naturaleza en una democracia tan endeble y tan frágil como la nuestra? así es. Mira, muy buena tu pregunta, te felicito. Nosotros estudiamos mucho en la academia, especialmente estamos trabajando este tema de interpretar. Pero si bien no fue la forma en la época de Vizcarra se pretendió hacer una reforma política, no fue la forma, pero sí era el fondo. Es decir, el fondo requería que nosotros tengamos realmente un cambio radical en las reglas de juego que hemos venido teniendo durante estos años en materia electoral y el acceso al poder. Pero lo que tenemos ahora ya con visión a lo que se nos viene es que absolutamente todo ha regresado a lo que fue. Es decir, ha habido una recontra reforma electoral. O sea, prácticamente se ha hecho tabla rasa de todo lo poco que se avanzó, como eran las primarias y todo lo demás, ¿no? Entonces, hoy día vamos a tener absolutamente más de lo mismo. Y si tenemos más de lo mismo, no podemos esperar sino lo mismo de siempre. Entonces, algunos me dicen, oye, pero no hay esperanza. Lamentablemente las reglas de juego han dispuesto que de nuevo, o sea, hemos estado analizando, vamos a tener 11 partidos políticos, ya están listos, 170 movimientos regionales,
6 nuevos partidos que están a la espera de la resolución del jurado y 32 nuevos movimientos regionales. Una masa de este tipo no permite de ninguna manera tener calidad en los gobernantes. Entonces, por lo tanto, Milton, es una especie como si se le hubiera dado pase a la improvisación, o sea, lo que ha hecho el Parlamento a través de tirarse abajo toda la reforma electoral, es darle paso a la improvisación, a que el Perú no tenga partidos sólidos, porque así antes es. hablábamos de la socialdemocracia, del socialcristianismo, del socialismo, de las posiciones de centro ortodoxa, de la extrema derecha, de la extrema izquierda, bueno, ya tenías más o menos tenías un panorama de lo que cada candidato representaba. Hoy no Así sabes por es. dónde estás. No, 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 no. Es correcto, correctísimo lo que está diciendo, ¿no? A Entonces, eso le ¿qué hacer? llamamos, le hemos llamado lo que es el oportunismo político es realmente la norma. O sea, ya no sabemos los candidatos por qué partido van a ir. Se trabajó mucho el tema de las franquicias políticas, se trabajó mucho el tema de los clubs, se trabajó el tema de los partidos como meramente un recurso para acceder, un recurso burocrático para acceder, pero no habíamos hablado del tema de representatividad. Entonces, es importantísimo marcar una reforma radical de las reglas de juego que tenemos para el acceso al poder. Lo que sucede está que también tenemos un problema, un enorme déficit de educación electoral y política de los gobernantes y de los gobernados. El azar es lo que juega mucho cuando analizamos cómo han ingresado al poder ciertos personajes. Y lo más triste es que ese análisis que acabas de hacer tú de los presidentes también se extiende a los alcaldes provinciales, distritales y a los presidentes regionales. Te aseguro, Alberto, que apenas terminen sus mandatos, estos alcaldes, estos gobernadores, vamos a tener la mayor cantidad de funcionarios públicos que hayan estado metidos o van a estar sentenciados y en la cárcel. Porque estamos repitiendo el mismo modelo. Estamos repitiendo el mismo modelo. Y si este modelo no cambia, lamentablemente no hay esperanza sino de tener un Estado fallido nuevamente. Ahora Milton, el tema es peligroso, porque en un país que tiene doble sintonía económica, ¿no? Una sintonía económica para las páginas de economía de los medios y otra sintonía económica que es el trabajo de los millones de peruanos que no les interesa quién está gobernando porque la economía fluye, ellos hacen fluir una economía que está desprovista de toda reglamentación. Yo creo que cuando los analistas, los economistas se ponen a analizar el PBI, mira el crecimiento, pues está bien el crecimiento económico de la minería, de la agroexportación, etcétera, pero eso se podría caer con una resolución si, digamos, Pedro Castillo tuviera mayoría en el Congreso, ¿cierto? Puede tirarlo abajo, pero la economía está fluyendo y está siendo un país diferente que no necesariamente está amarrado a los vaivenes. Por eso nuestros hermanos o los otros países más o menos desarrollados, como Argentina, Chile, Brasil, México, dicen, oye, ¿cómo los peruanos no han logrado desarrollar su economía? Y mira toda esa crisis. Con la mitad de esa crisis, nosotros nos hundimos, ¿no? ¿Cómo Así un es. latinoamericano tiene a los presidentes de los 30 últimos años presos? Es una cosa de loco. Yo creo, importantísimo, Alberto, primero es que el Perú
es un país con vastos recursos. Probablemente uno de los países más ricos en recursos de toda Latinoamérica. Cuando uno estudia, por ejemplo, el problema de las naciones y nos damos cuenta de que países tan desarrollados como Japón, Suiza, Bélgica, Noruega, no tienen mayores recursos. Y la pregunta siempre fue entender, oye, ¿cómo es posible que esos países que no tienen recursos naturales puedan ser tan ricos? Porque acá en el Perú confundimos riqueza con recursos. El presidente Castillo ingresa diciendo en un país tan rico no puede haber pobres. No, señor, en un país con tantos recursos no puede haber pobres. Porque la riqueza se convierte, no está. Entonces, acá, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando, entre muchas tantas cosas, realmente un liderazgo político importante con autoridad. Que acabas de decir tú muy bien, ¿no? Las cifras encubren todo. La gran macroeconomía encubre todo. Pero dentro, abajo, somos prácticamente que el 80% de informalidad. La informalidad Ahora, no nos mira, permite un avanzar tema que en ese tema. Sí, me parece interesantísimo y que yo lo vengo sosteniendo desde hace bastante tiempo. No hay liderazgo en el Perú. Se ha perdido el liderazgo. Antes teníamos líderes de izquierda, derecha, centro, Alonso Barrantes en la izquierda, ¿no? Aya de la Torre, Fernando Belaúnde Terry, el mismo Cornejo Chávez, un partido chiquito, era un líder de una oposición social cristiana, ¿no? Bedoya por supuesto. Reyes. Entonces, eran connotados líderes que a su manera abrazaban simpatías, ideologías y credibilidades de gobierno. Hoy eso no lo tenemos. Hoy eso no hay. Entonces, ¿qué Correcto. tipo de liderazgo que se está forjando últimamente? Este liderazgo, llamémosle, es un liderazgo casi chicha. Lo que pasa está de que la política ha sido tomado por el oportunismo político, por gente que va buscando más el pan que el bien del Perú. O sea, es obvio que este cambio de camiseta como si fueran partidos de fútbol no genera en los partidos una forma, una infraestructura para que se vayan generando liderazgos desde abajo. ¿Por qué? Porque el oportunismo y el populismo requiere más a la gente que de repente en esos momentos salió en la televisión y tuvo sus 5 minutos de fama, tipo César Combina, por ejemplo, ¿no? Un tipo que se fue a España, desde Madrid habló, le dieron sus 5 minutos y de repente Fuerza Popular agarra y dice, yo creo que tú estás listo para ser candidato de Lima. Pero ¿y qué pasó con los cuadros? ¿Qué pasó con la gente? Porque el liderazgo en sí mismo, si bien uno puede nacer con algunas actitudes, hay que formarlo, hay que educarlo, hay que tener en compromisos ideológicos, entender de la historia. En mi curso de maestría en la Universidad de Lima, yo trabajo mucho con el pensamiento complejo. Y Alberto, hoy ya hemos establecido, por ejemplo, que el pensamiento complejo para un gobernante es despertar en la mañana y pensar en Pestel. ¿Qué cosa es Pestel? Es pensar en la política, en la economía, en lo social, en lo legal, en lo tecnológico, en lo económico y por último, en lo psicológico, en el humor de la población. Si tú, como gobernante, no tienes esa calificación intelectual, es muy difícil que puedas entender el mundo de hoy en su complejidad. Y eso es lo que está pasando con nuestros gobernantes, ¿no? Yo creo que ahí más bien los gobernantes se levantan con una no de la de Pestel, sino con la de Coimel, ¿no? O sea, ¿cuánto es? Sí, sinceramente que hemos visto los ejemplos de corrupción. Nosotros que estamos viviendo acá, analizamos mucho, muy cerca al poder, conversamos con la gente que está en el poder, hemos visto cosas que a veces no podemos entender. Ojalá que tengamos tiempo de escribir un libro de cómo la gran discusión de que si el poder te cambia o no.
Yo creo, por la cercanía que he tenido con ciertos personajes que hoy día están en la cárcel, el poder no te cambia. El poder simplemente desnuda lo que eres tú, es decir, la formación de los valores que traes desde la casa. Entonces, ¿qué Claro, ha pasado? Que hoy, sí, sí, yo diría, yo diría de mi punto de vista que la política no hace mal al hombre, lo desnuda, como tú dices. Al claro, contrario, el que se mete a hacer política sabiendo y pensando por dentro que es un truán, la política lo desnuda en el trajín del ejercicio de la política. totalmente. Mira, Porque claro, yo he hecho yo siempre digo, ¿no? En todo esto, con todo lo bueno y lo malo que tenemos en la política peruana, me puse el otro día a hacer un análisis de todos los partidos políticos, más o menos, que tienen cierto nivel de representatividad. Y salvo César Acuña, no había ningún líder más. Y no es porque a mí me guste César Acuña ni nada por el estilo, pero no es lo que tenemos. El único partido con cierto nivel de organización y cierto nivel de liderazgo es APP. Acción Popular se ha caído, está fraccionado internamente, que podríamos decir que es el segundo partido, y bueno, el APRA ya casi no existe, y el resto de organizaciones políticas, como tú me estás dando el ejemplo, por ejemplo, de Fuerza Popular, oiga, Lima es una base muy importante de Fuerza Popular, que no tienen un candidato para ponerlo, que han tenido que llamar a uno que ha estado traficando con obras en el centro del país, y ha pasado por todos los partidos. y se ha salteado todos los cuadros políticos de su partido. Así Entonces, es. ¿qué está pasando? Pues digo, mira este enjambre de lo que tenemos y lo peligroso que esto resulta, porque a veces hay ganadores de municipios, hay ganadores de gobiernos regionales e incluso en el gobierno nacional que son piratas de la política. Pero claro, Alberto, o sea, como te vuelvo a repetir, el tema es el oportunismo y cuando ven al Estado como un botín, cuando ven al Estado como una forma de lograr la riqueza que no pudieron hacer. Entonces, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, ¿no? El marco, el presupuesto de la nación. El presupuesto de la nación son casi en estos momentos unos 50.000 millones de dólares, querido amigo. O sea, es una bestialidad de plata. Pues tú te imaginas una empresa pues de Amazon, claro, Amazon es un poco más grande, pero tiene unos cuadros pues preparados que han traído de Harvard, de las mejores universidades del mundo para manejar. El Estado, si lo vemos desde la perspectiva del manejo de un presupuesto, va a necesitar gente brillante, pero por encima de todo que sean honestos, porque no hay forma, como si fuera en una empresa, de que tú no le puedas tener la confianza a tu contador, por ejemplo. Entonces, igual cuando recula hacia los distritos, hay gente que se pone, porque ahí viene la verdadera vergüenza, en el cual si yo me voy a postular como alcalde, tengo que tener y hacer conocer a las personas que tengo los merecimientos intelectuales como para poder administrar esos recursos, que no son pocos, porque estamos hablando de 50, 40 millones. Pero ¿Y qué es acá lo que debe tenemos un un mal líder? endémico, ¿no? Y si alguien quiere ser candidato o los candidatos, eh, ¿qué le puede decir Milton Vela a los candidatos? O sea, ¿cuáles son las estrategias? ¿Qué es lo que debe buscar el político peruano para lograr enchufar su posición con la afinidad electoral? Mira, lo más importante que ahora justo estamos tratando también de descentralizar el conocimiento, porque a raíz de la pandemia ha evolucionado todo. Hay cosas que se pueden predecir, Alberto. El Perú es un país muy predecible. En las elecciones nosotros, para algunos artículos que habíamos trabajado, para algunas asesorías, decíamos, todo aquel que compita contra Keiko Fujimori va a ganar. O sea, esa es una verdad de perogrullo, porque se han generado tantos odios que no es fácil en 3 meses volcar las cosas. Dos, si algo ha quedado es que la política es comunicación. Un político que no sabe comunicar va a perder.
Comunicar es gobernar, gobernar es comunicar. Esa es ya prácticamente una teoría bien marcada. Pero resulta de que hoy ya las campañas no son las que nosotros vimos, porque se han cortado los presupuestos publicitarios masivos, entonces no puedes hacerlo por la pandemia. Entonces, por lo tanto, o sea, muchas de los verdaderos líderes, a veces por no conocer de las nuevas técnicas que hay actualmente, se pierden. Y dan paso a quién? Al que puede tener un poquito más de dinero, al aquel que tiene compromisos de financieros con personas inescrupulosas, ¿no? Pero entonces lo primero que tiene que tener un líder es que tiene que ahora más que nunca saber escuchar a la población, saber entender, saber comprender cuál es su humor político, porque hoy día estamos sufriendo un problema grave, el problema del humor político. La presencia de Castillo en el gobierno actual no es por la fuerza de Castillo, es por la debilidad de sus competidores. Entonces, y hoy en día, tanto el centro como la derecha, que no existe una derecha en el Perú, el centro y el centro derecha, si quieres llamarle tú, buscan básicamente las elecciones regionales y municipales como una plataforma para las presidenciales. Pero eso significa que a la mitad, cuando ya llegue la campaña, van a abandonar a sus regiones, van a abandonar la capital. ¿No hay mayores cuadros políticos? No, entonces entramos a un tema de confusión muy grande. Y yo creo que acá el ejercicio más importante que puede ser un líder es primero comprometerse con su población, primero a entender lo que está pasando, a entender el humor político y fundamentalmente, o sea, pararse en la plaza pública y decir, señores, no voy a robar. Porque Alberto, cuando se hizo el tema de la no reelección, nosotros habíamos dicho, en 2 años va a haber un problema gravísimo de honestidad en muchos candidatos y problemas de gestión. ¿Y por qué hablábamos eso? Porque normalmente la corrupción, cuando la analizamos, en masa se daba en el segundo periodo, cuando el candidato se había sido reelegido. Ya aprendió las mañoserías la primera gestión y en la segunda ya tenía la mafia completa y ahí es donde se bajaban toda la región o el municipio. Pero ahora resulta que al no haber reelección se han apurado, se han desesperado. Y por lo tanto, el primer año no es del candidato, el primer año no puede hacer nada el candidato ganador, porque eso corresponde al presupuesto que ya tenía comprometido. El segundo año es el que hay que trabajar, pero ya al segundo y tercer año ya no hay tiempo para robar. Se han acelerado los procesos, se han desesperado y hoy que estamos entrando a una corrupción nunca antes vista. Entonces, ahora que se vienen estas nuevas elecciones, tenemos que encontrar gente que diga, señores, la honestidad por encima. Pero la población tiene que entender que estas virtudes de las herramientas de promoción y comunicación política pueden disfrazar al verdadero ogro que está dentro de la fotografía sonriente. Y tiene que aprender a exigir compromisos reales, no de promesas, sino de cosas seguras que van a cumplir y exigirles que se hagan, ¿no? Cosa que lamentablemente en un país como el nuestro, ningún plan municipal, ningún plan regional es vinculante. Hacen lo que les da la gana. Justo sobre lo que tú dices. Eso significa, de mi perspectiva, que hay dos formas de hacer un plan de gobierno. Creo entender que me parece coincidir contigo. Un plan de gobierno que es el tecnócrata, el que se hace en el escritorio, y el otro que se hace, como tú dices, caminando. Sí. Y el que se hace con la población, en donde uno encuentra la necesidad de la población para generar lo que yo siempre digo, tiene que haber un cordón umbilical. Lo que pasa es que los políticos y los que dirigen campañas creen que el cordón umbilical son ellos. El cordón umbilical es la población. Sí. Y el candidato tiene que saber leer lo que quiere la población. Y por eso encontramos candidatos que llegan al poder
de repente no amerita, pero tuvo la ocasión de leer mejor a la población, cosa que el otro del escritorio no lo hizo, ¿no? El gran problema es que por falta de, porque la mayoría de políticos en el Perú son zapatitos blancos, ¿no? No quieren ensuciarse los, Así es, correcto. el cordón umbilical entre lo que el pueblo quiere y lo que el candidato o el político debe ofrecer. Entonces, esta situación es la que genera los imprevistos de las elecciones. Si bien es cierto que nosotros en el análisis, en este caso Milton, con toda tu experiencia y conocimiento, ustedes dicen, señores, este es el panorama, esto es lo que va a suceder, y eso es realmente lo que sucede, pero definitivamente ustedes no pueden decir, oiga, de este panorama que teníamos, ha salido el más malo, el peor, o el que nunca pensamos que podría salir, porque eso es lo que realmente a veces, muchas veces, y la mayoría de veces, sale. Entonces, en esa situación, Milton, Vela Gutiérrez, ¿cuál crees que debe ser el análisis que debe y la estrategia que deben emplear quienes seriamente quieran llegar al poder municipal, al poder regional en estas elecciones? Mira, lo que nosotros hemos visto y la experiencia que nos ha dado no solamente acá, sino a nivel internacional también, y ese es el afán creo que tenemos ahora de poder llevar, de descentralizar la educación también, descentralizar esto. Empezamos por algo, ¿no? Una campaña o un gobierno tienen dos características, ¿no? La campaña es una carrera de 100 metros planos y te tienes que preparar para las elecciones que duran muy rápido. El gobierno es una maratón. No es lo mismo prepararte para una carrera de 100 metros planos que para una maratón. Acá confunden absolutamente todo. El tema de mantener siempre el control. ¿Qué significa mantener siempre el control? Que tienes que estar constantemente midiendo la opinión de la gente, el manzaneo de la gente. Y cuando digo manzaneo, no solamente es ir y sacar una estadística, no, sino, en este caso nosotros lo que queremos enseñarle a la gente es que tienen que agarrar un distrito y partir en distritos en tantas veces sean identificables las partes. Es decir, puede ser 4. Y de esas 4, estar analizando constantemente tipo semáforos, ¿no? O sea, identificar en la zona 1 del distrito A cómo va, cuáles las necesidades más sentidas, porque no siempre son lo mismo. En algunos casos, por ejemplo, como el tema de la seguridad, casi todos los candidatos hablan de la seguridad cuando una de las cosas, Alberto, está de que el tema de la seguridad no está en el marco de las municipalidades ni de las regiones. Y hablan mucho de la seguridad, entonces sobrevenden muchas cosas. Lo otro es, tienen que aprender a hacer sus propias muestras, sus propias encuestas, porque no hay Si nada ya en el mundo de esas cosas, ¿no? Esto es fácil, es muy fácil. me permites interrumpir, yo no veo Por favor. lógica a los, juro que no le veo lógica a los serenados. Mira, yo le veo más lógica a los ronderos que a los serenados. Es que Freno, que tiene totalmente de camioneta, acuerdo, Alberto. Alberto, por Dios, o sea, acabas de decir una gran verdad. que tiene Acabas, motocicleta, que tiene camioneta, que tiene radio, que tiene, pero no puede detener a nadie, no no puede, tiene no puede. no puede meter a la cárcel a nadie, Y recibe los, golpe de puente, y los, recibe golpe de los... Es y una los cosa de loco. recursos, ¿ah? El Alberto, vecino va a tener eso. así ¿Por qué es. no mejorar las videovigilancias con esa plata? ¿Por qué no mejorar los y que las entidades privadas tengan sus propios mecanismos de seguridad y que esa gente Alberto, que está formado ahí pasen a ser agentes privados de las empresas? ¿Por qué tengo que darle yo seguridad mandando seres humanos sin ningún tipo de capacidad de respuesta contra la violencia ejercida por la delincuencia común? O sea, eso totalmente de acuerdo, Alberto. O sea, es lo primero mire, está, que
4 ronderos con su escopeta en el campo, agarran su pinza y lo masacran al ladrón, ¿no? Pero en la ciudad no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué Mi hace querido amigo. Es que Alberto, acabas de tocar un tema que da para mucho, pero es un tema muy importante que se llama autoridad. O sea, lo que has tocado tú es el tema de autoridad. Primero habíamos hablado de liderazgo. Oye, no tenemos liderazgos. Claro, pero ¿cuál es la consecuencia del liderazgo? Es la autoridad. Entonces, si no hay liderazgo, no va a haber autoridad. Si tú tienes a un presidente de la República que constantemente está señalado que comete o corrupto o que la esencia de la presidencia de la República en el Perú está bañada por la corrupción, es una pérdida de autoridad. Por lo tanto, todos los mandos, porque el monopolio de la fuerza la tiene el Estado, entonces terminan sin autoridad. Y en la organización del Estado, que en nuestro Estado fue así diseñado en 1984 y actualmente ya no sirve ese Estado, nos ponen el serenazgo, que tú muy bien lo has marcado, y es una fuerza ciudadana, que lo único que es para que no le aumenten el volumen a la radio o no haya borrachitos en la calle, pero eso es todo. Pero consumen ingentes presupuestos que la policía no la tiene. Por otro lado, hay tecnología moderna ahora de lo que se llama las ciudades inteligentes. O sea, ¿qué son las ciudades inteligentes? Lo que acabas de decir tú, ¿no? El manejo a través de las videocámaras, todo un sistema que muy bien se puede aplicar, pero también volvemos a ver que nuestros políticos ven el clientelismo acá. De tal manera que si entra un candidato a que ganó las elecciones a un municipio, igual como está pasando con este gobierno, comienzan a llamar al sobrino, al tío, al entenado, al cuñado y todo eso, ¿no? O sea, de tal manera de que hoy en día tenemos un Estado que consume prácticamente el 65% de los gastos corrientes, querido amigo. Los municipios solo les queda el 20% para hacer obras, no más. Entonces tienes una burocracia que comienza a pesar muchísimo en el desarrollo, en la seguridad. Pero eso, la única forma de romperlo es con una reforma importante, primero. Pero lo más simple, por ahora, y lo que queremos rescatar y lo que queremos recomendar es que por lo menos entre los 10 malos, la gente escoja al menos malo. Es responsabilidad de ellos. No dejarse llevar por la falsa sonrisa, por la publicidad indiscriminada, por las promesas absurdas, porque una de las cosas que te decía era, nosotros tenemos que escuchar a la población y una vez que entendamos lo que nos dice la población, de ahí salen el plan, porque el plan sale las soluciones para esas necesidades sentidas de la población. Pero ahora no, lo que están haciendo es, se imaginan lo que puede llamar la atención a la gente y arman el plan a partir de eso. Y no hay conexión entre las necesidades de la gente y los planes de gobierno que han presentado. Por eso es que no hay el efecto vinculante, no cuadran. Y cuando tú ingresas a la municipalidad, encuentras que el plan de gobierno que habías hecho no sirve para nada, porque tampoco escuchaste a la población. Así es, Milton. Yo te agradezco, Milton Vela Gutiérrez, experto en marketing político, estuvo con nosotros. Yo te invito a que podamos tratar en una posterior entrevista un tema que me parece importantísimo dentro de este aspecto, que es estrategias. El Perú como, eh, como digamos, una sala de ensayo de estrategia política y marketing, que es un tema ya mucho más específico, que es, creo Sí, que, sí, un por supuesto. tema que me ha gustado tocarlos hoy día, pero lamentablemente se nos fue la entrevista por el tema, me parece No, es que importantísimo, los temas ¿no es son cierto? complicados, totalmente de Va acuerdo. más, Por ejemplo, yo creo mucho en el el marketing de tema de ciudades, ¿no? la estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Sí. ¿Qué es estrategia? ¿Qué es? Porque acá estrategia es, para muchos, salir
encontrarse al amigo de su barrio y ponerlo ahí como jefe de campaña. Entonces, es su estrategia, ¿no? O agarrar al hijo o a su mujer y dice, tú eres mi jefe de campaña, ¿no? No, Entonces, yo pienso, Alberto, lo la que tú dices es cosa va. correcto, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre un oportunista y un estadista es que uno mira cómo sacar provecho en este primer año de gobierno y el estadista mira cómo podemos hacer para que las generaciones encuentren un progreso sostenible. Es verdad lo que estamos hablando en el sentido de que, por ejemplo, hemos trabajado mucho el tema de, así como hay marca Perú, también hay el tema de marca ciudad, es decir, el marketing ciudad, inserto en una estrategia de desarrollo con una visión a largo plazo. En el caso, por ejemplo, de Cajamarca, ¿habrán trabajado un plan al 2030? ¿Un plan maestro al 2030 de desarrollo de Cajamarca? ¿Un plan de marketing de visión e imagen al 2030? De tal manera de que cuando lleguen los candidatos ya encuentren un documento con líneas maestras en el cual que tiene que agregar una mejora de gestión, pero no adivinar el futuro. Y ese es un trabajo para la academia, para los medios de comunicación, para las instituciones que tienen que desarrollarse, porque si no tenemos unas líneas del tren que nos indiquen por dónde va a ir el tren, ese tren se va a desbarrancar en cualquier lugar, Alberto. Así es. Lamentablemente estamos en un país de brujos y adivinos, ¿no? Entonces, eh, como te decía, por eso te digo que los brujos y los adivinos existen, ¿no? Tú te has ido hasta los periodistas estudiamos en las universidades, pero aparecen los brujos y adivinos y ya, pues ellos son la solución a la problemática, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas que lamentablemente los políticos escogen porque les resulta a veces para su ego y para su personalidad mucho más rentable Por su solucionar bolsillo, a ¿no? través y para su bolsillo. Bien, un abrazo muy grande, muchas gracias. Ha sido Un gusto más grande muy también. conversado contigo. Nos has alimentado mucho con tus conocimientos y experiencia y esperamos pronto volver a conversar en estos mismos, en este bioprograma Diálogos de la plataforma de Alma Noticias. Muy amable, Alberto, Milton. encantado realmente.